7. Abdullah ibn Maktum, que Dios esté complacido con él. Abdullah ibn Maktum era primo de Khadija bint Khuwaylid, madre de los creyentes, que Dios esté complacido de ella. Su padre fue Qais ibn Zaid y su madre Atika bint Abdullah. Era conocida como Maktum, madre del velado, porque dio a luz a un hijo ciego. Abdullah fue testigo del nacimiento del Islam en Meca. Fue de los primeros en aceptar el Islam. Conoció toda la persecución de los musulmanes y sufrió lo mismo que habían experimentado todos los demás musulmanes. Su actitud, como la de todos ellos, fue de firmeza, tenaz resistencia y sacrificio. Ni su entrega ni su fe se vieron debilitadas por la violencia del ataque de los Quraysh. De hecho, todo ello no hizo sino aumentar su determinación de aferrarse a la religión de Dios y su devoción por su enviado. Abdullah seguía las indicaciones del noble profeta, Dios le bendiga y guarde, y sentía tantos deseos de memorizar el Corán que no dejaba pasar ninguna oportunidad de conseguir el anhelo de su corazón. En verdad, su insistencia y su tenacidad podían resultar a veces irritantes, porque sin darse cuenta acaparaba la atención del profeta. En este periodo, el profeta, la paz sea con él, estaba concentrando sus esfuerzos en convencer a los notables de Quraysh y deseaba que se hicieran musulmanes. Un día en concreto se encontró con Utbah ibn Rabi'a, su hermano Saiba, Harb ibn Hisam, más conocido como Abu Jahl, Umayya ibn Khalaf y Walid ibn al-Mughira, el padre de Yalid ibn al-Walid, el que más tarde sería conocido como Saif Allah o la espada de Dios. Había empezado a hablar y a negociar con ellos y a informarles acerca del Islam. Deseaba con fuerza que respondiesen positivamente a su llamada y aceptasen el Islam, o al menos suspendieran sus persecuciones contra sus compañeros. Mientras estaba inmerso en esto, llegó Abdullah ibn Maktum y le pidió que le recitase un versículo del Corán. «Oh enviado de Dios», dijo, «enséñame algo de lo que Dios te ha enseñado». El profeta frunció el ceño y se apartó de él. Se volvió entonces hacia el grupo de personas distinguidas de Quraysh con la esperanza de que se hicieran musulmanes y mediante su conversión engrandecieran la religión de Dios y fortalecieran su misión. Nada más acabar de hablar con ellos y dejar su compañía, sintió de repente que se volvía medio ciego y también un fuerte dolor punzante en la cabeza. Entonces le llegó la siguiente revelación. Frunció el ceño y volvió la espalda porque el ciego se acercó a él. Pero que tú sepas, oh Muhammad, quizá podría haber crecido en pureza o haber sido advertido de la verdad y haberse beneficiado de esta advertencia. En cambio, a quienes se creen autosuficiente, a ese le das toda tu atención, aunque tú no eres responsable si no se purifica, pero al que acudió a ti lleno de fervor y con temor de Dios, a ese no le prestas atención. No, en verdad, estos mensajes son un recordatorio, que quien quiera pues le recuerde, contenido en revelaciones enaltecidas, sublimes y puras, portadas en manos de mensajeros nobles y virtuosos. Corán 80:1-16. Estos son los 16 versículos revelados al profeta acerca del incidente de Abdullah ibn Maktum. 16 versículos que han sido recitados desde entonces hasta nuestros días y que seguirán siendo recitados. Desde ese día, el profeta, Dios le bendiga y guarde, se mostró siempre generoso con Abdullah ibn Maktum. Le preguntaba acerca de sus asuntos, satisfacía sus necesidades y le hacía un lugar en su asamblea cada vez que acudía allí. Esto no resulta extraño. ¿Acaso no había sido censurado por Dios severamente por causa de Abdullah? Tanto es así
que en adelante saludaba a menudo a Ibn Maktum con estas palabras de humildad: «Bienvenido aquel por cuya causa mi Señor me ha censurado». Cuando los Quraysh intensificaron su persecución contra el profeta, Dios le bendiga y guarde, y los que con él creían, Dios les dio permiso para emigrar. La respuesta de Abdullah fue rápida. Él y Mus'ab ibn Umair fueron los primeros de los compañeros en llegar a Medina. Tan pronto como llegaron a Yathrib, él y Mus'ab empezaron a entablar conversaciones con la gente, a recitarles el Corán y enseñarles la religión de Dios. Cuando el profeta, la paz sea con él, llegó a Medina, nombró a Abdullah y a Bilal ibn Rabah almuédanos de los musulmanes, para que proclamasen la unidad de Dios 5 veces al día, llamando a la gente a la mejor de las acciones e invitándoles a la felicidad suprema. Bilal daba el adán y Abdullah pronunciaba el iqama para la oración. A veces se tornaban los papeles. Durante Ramadán seguían un procedimiento especial. Uno de ellos daba el adán para despertar a la gente y que comieran antes de comenzar el ayuno. El otro daba el adán para anunciar el alba y el comienzo del ayuno. Bilal era quien despertaba a la gente y Abdullah ibn Maktum quien anunciaba el principio del alba. Una de las tareas que el profeta, Dios le bendiga y guarde, confió a Abdullah ibn Maktum fue ponerle al cargo de Medina durante su ausencia. Esto ocurrió en más de 10 ocasiones, una de ellas cuando se ausentó para la liberación de Meca. Poco después de la batalla de Badr, el profeta recibió una revelación de Dios elevando el rango de los mujahidín y prefiriéndoles sobre los qaidún, los que se quedan inactivos en sus casas. Esto era para animar aún más al mujahid e incitar al qaid que abandonase su inactividad. Esta revelación afectó profundamente a Ibn Maktum. Le dolía verse vedado así en un rango superior y dijo: «Oh enviado de Dios, si pudiera ir al yihad, ciertamente iría». El profeta imploró a Dios una revelación acerca de este caso particular y el de aquellos que, como él, no podían unirse a las expediciones militares dada su invalidez. Su oración fue respondida. Se reveló al profeta, Dios le bendiga y guarde, una frase adicional que exceptuaba a los discapacitados del sentido general del versículo. El aya completo quedó así: los creyentes que permanecen inactivos, a excepción de los inválidos, no pueden ser considerados igual que aquellos que se esfuerzan por la causa de Dios con sus bienes y sus personas. Corán 4:95. A pesar de haber sido así eximidos del yihad, el alma de Abdullah ibn Maktum se negaba a contentarse con quedarse con los que habían optado por quedarse en casa durante una campaña militar. Las almas grandes se niegan a permanecer ajenas a los asuntos de gran importancia. Se prometió a sí mismo que no se perdería ninguna campaña. Se fijó una tarea en el campo de batalla. Decía: situadme entre 2 filas y dadme el estandarte. Yo lo llevaré y lo protegeré, porque siendo ciego no puedo huir. En el año 14 de la Égira, Umar decidió emprender una gran ofensiva contra los persas para destruir su estado y dejar libre el paso a los ejércitos musulmanes. Así pues, escribió a sus gobernadores: enviad a todo aquel que posea un arma o un caballo o que pueda serme de alguna ayuda, y daos prisa. Los musulmanes acudieron en masa de todas direcciones en respuesta a la llamada de Umar y se congregaron en Medina. Entre ellos estaba el mujahid ciego, Abdullah ibn Maktum. Umar nombró a Said ibn Abu Waqqas jefe del ejército, le dio sus instrucciones y se despidió de él. Cuando el ejército llegó a Qadisiyah, Abdullah ibn Maktum se encontraba en la vanguardia, vestido con una cota de malla y totalmente preparado. Habría prometido portar el estandarte de los musulmanes y protegerlo o morir en el campo de batalla. Los ejércitos se encontraron
y la batalla se prolongó durante 3 días. Fue uno de los combates más violentos y feroces de la historia de la conquista musulmana. Al tercer día, los musulmanes consiguieron una famosa victoria y uno de los más grandes imperios del mundo se derrumbó y uno de los troncos más seguros desapareció. El estandarte del Tauhid se alzó sobre una tierra idólatra. El precio de esta clara victoria fueron cientos de mártires. Entre ellos estaba Abdullah ibn Maktum. Fue hallado muerto en el campo de batalla, aferrado a la bandera de los musulmanes. Que Dios esté complacido con él.